Ok, muchachos, pues ahí ya estoy yo grabando la chiquitita. Hoy estamos aquí preparando unos ricos tamales. Jacqueline está haciendo la masa aquí. Jacqueline, ¿Qué pasó? ¿qué le echaste la masita? A la masa casi no se le echa nada. No se le echa nada. Casi solo su consomé, saborín, aceite y margarina. O sea que van a quedar unos ricos tamales, va. Ah, sí. El que le da, mira, pues la masa se lleva, lleva eso. Ajá. Pero lo que lleva, el que lleva malas cosas es el recado. Porque el recado te das cuenta que se le echa de todo. O sea que la masa solo es, ahí hay que esperar nomás solo que se espese y es todo. Ya. Pero si quieres unos tamales suavecitos y bien ricos, le tenés que poner margarina, arrocito. ¿Y ahí qué le pusiste vos ahorita? Le puse consomé, saborín, sal. Ay, ¿y la margarina qué la hice? ¿Mm? Ah, ya la dejé. ¿No va a poder venir mientras voy a traer la margarina? Da pues. Porque eso, la masa ya no se puede dejar sin venir. O sea que siempre hay que moverlo. Fabiola, tráeme la margarina mejor. Oh, ahí pues. viene la Fabiola ya. Ajá. Ahí está. Porque esto no puede dejarse de venir, se pega y si se pega se ahuma y si se ahuma ya no salen ricos los tamales. Jacqueline, pero ¿cuánto tiempo se tarda? Porque yo veo que está bien ralito. Ay, Dios, eso tiene que espesar, se tiene que poner casi puro manjar. Poco a poco. Y durante, sí, y a la mitad cada dos a la mitad. Y mientras se espesa tenés que estar aquí, ¿ves? Para que no se pegue. Oh, ya. Qué bueno. No, pues Mira, está bueno. ahí eché la margarina poco a poco, se va a ir deshaciendo. Sí, pues. Me va a calentar. No, pues está bueno, se ve rico. Bueno, ahorita todavía no, pero más a ratito así. Sí. Jacqueline, ¿y los tamales que vos haces para vender, también lo haces así cuando lo haces para comer? Porque estos no son para vender. No, mira pues. ¿Qué es la diferencia? Hago para vender le echo menos especies, las mismas pero menos. Ajá. Pero cuando los hacemos para comer, los hacemos con más especies. Con bastante, pues. Sí, porque ya la gente no quiere pagar más de 4 quetzales. Más, entonces uno no le puede echar más y que no le tenga cuenta, ¿va? No trae cuenta, Jacqueline. No. Lo dejé hasta allá, mi toalla la voy a ¿Dónde está tu toalla? allá la dejé colgada en la mesa. Yo creo que si no está en la mesa, está colgada. Vamos a ir a traer la toalla, mientras tanto vamos a ver qué está haciendo Fabiola ahí. Por ahí tiene que estar. Vamos a ver Fabiola qué está haciendo por ahí. ¿Y a vos qué te pusieron a hacer, Fabiola? Yo estoy haciendo el recado. ¿No? El recado estoy haciendo. El recado. Como se van a dar cuenta ustedes en el video anterior, nosotros fuimos a moler así la masa y todo la pepita y ¿cómo se llama? El ajonjolí y tomillo y laurel para así echarlo junto con el tomate y pues ahorita lo estamos así colando para que no salga todo humoso. O sea que eso tiene que quedarse en el colador, ¿no? Ajá, Para que salga y puro cuesta que recadito. pase. ¿Y la chiqui dónde está? No sé, y la chiquilla sí. ¿Dónde está la? Tal vez se fue por ahí. Se desapareció la chiquilla. Bueno, le voy a llevar la toallita de la Jacqueline. ¿Qué? ¿Y ya vas a terminar ahí? ¿Todavía te falta? No, ahorita empecé a, ¿cómo se llama? Porque lo estaba deshaciendo así. Y Ya. ahora, lo estoy colando, porque si no sale eso bien feo, bien grumoso. Y así no se hacen los tamales. Ok. Entonces vamos a seguir viendo a la Jacqueline que está haciendo allá porque veo que sentadita está allá, vamos a ver. Ah, sí. Vamos a ver. Ok. Vamos por aquí. Vamos a ver qué tenemos aquí, la Jacqueline. ¿Ya va a terminar? Bien. Ay, ahí lleva tiempo, va Jacqueline. Ay, de ahí se pasa una hora uno así, ¿ves? Moviendo. ¿O sí? Y si no, se pega. Y se ahuma, ¿verdad? Este hay que mover y mover. Antes sí, ay. Y la margarina todavía se ve que está ahí dando vuelta. Ajá.
me animé a hacer esta masa. Ajá. Daban eso de mi bono seguro. Bono seguro, ¿cómo así? De una, del gobierno, del estado. Ajá. Mi mamá se fue, todavía cobraba por mí porque decían que menores de 12 años le daban todavía eso, le daban dinero a uno. O sea que tu mamá le ayudaban un poco por vos antes. Ajá, y por mi hermanita. Y entonces un día, como todos los sábados tenemos acostumbrado a hacer los tamales. Ujú. Entonces mi mamá, ese día sábado, iban a ir a cobrar. A mi mamá le llegaron las 4 de la tarde allá y yo a las 11 fui a hacer el recado y la masa, porque yo a dorar las especies sabía, siempre le ayudaba a mi mamá, tenía 11 años. A dorar las especies le ayudaba y le iba a moler, pero lo que no hacía era cocerle la masa. Sino solo la masa y el recado no tenía tanteo yo para echarle sabor. Entonces mi mamá me dijo que... pues sí, mi mamá se fue, solo me lo vas a moler, ya a las 12 estoy aquí, me dijo, lo vas a moler a las 11. Para está bueno, me fui a las 11 a moler. Llegaron las 12, 12 y media, 1, 2 de la tarde, mi mamá no llega. Junté un juego así, ven, pero era más masa, porque era para vender. Junté un juego así en el suelo donde yo lo podía sacar. Hice la masa, después hice el recado. Fui a traer las cosas. Me había dicho que compusiera un pato, yo lo había compuesto. Me puse a envolver los tamales. Pero ya estaba cocido la masa entonces. Yo lo hice y me Ah. salió bueno. Desde esa vez Ahora es aprendiste. poco, ¿verdad? No, es poco. ¿Y la chiqui qué está haciendo ahí? Llegó la chiqui aquí. No, es la Esa es la masa para hacer los tamales. masa. Ujú. Y nada más allá aquí. Roma, pásame la toalla, pues. Ahí va. No la tires que va a caer. Aquí está. ¿La chiqui está haciendo ahorita? No sé. ¿Qué va a hacer chiqui? Tosiendo. Ah. ¿Cómo? Me duele mucho la garganta. Oh. Yo estoy peor que la Jackie porque yo sí fui a tragar mucho polvo. ¿Por qué usted trae mucho polvo? Una vez que salimos con Maynor, ¿Ah? fue una vez que salimos con Maynor, tragué mucho polvo y eso me... Oh. Sí, me jodió. Yo me reí. Jackie, no, solo yo y Maynor. Jacqueline, o sea que ahí vas a moverlo mucho tiempo ahí puesto, ¿ah? Sí. Mm. Aquí lleva mucho tiempo. Ahí estamos haciendo los tamalitos bien ricos, bien sabrosos, pues. Ya ustedes saben, pues no vamos a hacer mucho. No va a ser mucho Jacqueline, sino que un poco nomás. Ujú. Solo para aquí, para la casa, para el Para gasto el nomás. almuerzo. Ujú. Porque al hacer bastante, de verdad que lleva tiempo, trabajo y tanta cosa. Entonces, nomás Sí. solo para el rato nomás. Y para que vean que sí puedo hacer tamales. Ajá. Porque dicen que no puedo hacer tamales. ¿Qué dice que no puede estar? No, son bromas. Mm. Muchas personas me han visto haciendo chuchitos, pero tal vez se les antoja ver porque he vendido tamales y tal vez piensan que yo no hago los tamales. ¿O piensa que tu mamá lo hace? Mi mamá hace tamales, pero yo le ayudo. Está bueno. Inclusive, ahora me abunda más a mí que a mi mamá hacer tamales. ¿Por qué? No sé, como yo aprendí a hacer tamales y yo lo hago rápido. Mi mamá no le gusta que hagamos tamales largos, sino que sean así algo, así como los que vendo. Que sean Pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué es muy grande? No se termina muy grandes, dice mi mamá que no apetece. Bueno, la verdad a mí no me apetece comer un tamal grande. mucha comida, va. Mucha masa, pongámosle un tamal grandote lleva bastante masa. Es verdad. Entonces una buena medida de masa y su pedazo de pollo. Y si quieren otro ya se lo repiten. Ajá. Pero para qué vamos a hacer un gran tamal y ya el pollo ya no desciende su sabor a toda la masa. Ah, eso sí es verdad, tienes razón. Es mejor normalito, ahí va. Sí. Vamos a ir a ver a la La chiqui. fabiola cómo va. Ajá. Vamos a ir a Y de una vez que la chiqui vaya a traer el pollo, decía. Ah, sí, le vamos a decir a la chiqui que traiga el pollo. Ok, muchachos, pues. Vamos a ver qué está haciendo aquí. Chiqui, el pollito dice. ¿Qué pollito? 4 libras de pollo. Sí, ahorita lo fueron a traer. Ah, yo el pollo. Yo ¿Cómo lo vas ahí? Pollo ya casi. ¿Ya terminé?
Ya esas son las hojas que fueron a cortar, vamos. Ajá, ¿cómo se puede? Yo no sé si la fueron a No, cortar. esas no son. No. Ese era en el video que dice que lo compramos ahí. Ah, ya. Miren, como se ¿Cómo pueden quedó? dar cuenta, ya esto ya está más, ya no tiene tantos grumos, está más liso. En cambio, miren, Ahí quedó los todo el que- bagazo, ahí- ah. ajá, aquí todo lo que quedó fue lo que hacía bastante, ¿cómo se llama? Ajá. Entonces ahorita los vamos a poner al fuego y le vamos a echar un poco de agua porque ahorita está muy espeso. ¿Se le echa más agua, por favor? Un poquito nomás. ¿Ya te has juntado el fuego aquí? No sé. Ah, todavía bueno, bien, hay unos leñitos por ahí, tal vez un par de leñitos se le mete ya. Bueno, muchachos, este era un pedacito de video por hoy. Ah, bien, voy a poner más de... Solo está la Fabiola, la Chiqui, Y la Yaqui. y la Yaqui Solo haciendo nosotros los vamos a cocinar el día de hoy. Solo ellas tres van a cocinar el día de hoy haciendo los tamales, dice. Bueno, espero que les haya gustado este video, pues gracias por ver siempre. Feliz Navidad. Bueno, esto va a estar subido después. O feliz año nuevo, pues ahí. Nosotros así decimos los tamales para estas fiestas navideñas. Pues. Espero que les haya gustado. Y Jacqueline, unas palabritas de adiós. Bueno, no les digo adiós, sino hasta el Hasta próximo pronto video. video. Sí, porque es una serie de estos de hacer los tamales, entonces ahorita ya están viendo que estoy haciendo la masa. Entonces ya en el otro video va a ser cuando ya estemos envolviendo, porque ya la Fabiola ya va a poner recado y la Chiqui va a hacer el pollo. Entonces el pollo nosotros lo condimentamos, ya se han dado cuenta en los chuchitos que hacemos. Así mismo vamos a hacer para esto. Entonces los esperamos en el próximo video para que sigan viendo esta serie de tamales. Espero que les guste y gracias por vernos, y nunca olviden de darle like, que se suscriban y que compartan nuestros videos, ¿verdad? Así que Dios los bendiga y que tengan un bonito o feliz noche. No Feliz- sé en feliz qué hora año lo nuevo. estén haciendo. Ujú. Feliz Así año que nuevo. se diviertan. Va pues, Hasta gracias luego. siempre ahí.